Hola, ¿qué tal mis gamers? Ya tenemos ya el anuncio ya oficial, por fin, de la nueva clase, ¿ok? Vamos a estar viendo ahora rapidito aquí el video, que probablemente ya todos ustedes vieron, pero vamos a estar viéndolo acá. Vamos a ver qué parece esto, ¿ok? Y después vamos a seguir ya con un poco de las notas del parche, que no hice el video ayer. Vamos a comentar algo ahí rapidito por arriba, lo necesario creo yo que haya que saber de las notas del parche, que no es un gran parche, sino que para final de mes es que empieza realmente, bueno, esto de la clase y demás está anunciado para el día 23. Lo vamos a ver ahora en el video. Entonces vamos a ver el video para comenzar, y todo el mundo llevamos esperando esto hace mucho tiempo, así que vamos a empezar por ahí. Debimos haber muerto aquella noche, ¿no? La maldad del santuario se nos echó encima. Nuestro capitán y el resto de la tripulación masacrados. Luchamos aquella noche, pero nunca pudimos imaginar. Tempest. Una historia antigua, o sea, ancestral, vino a la vida. Y estaban, o sea, se mantuvieron frente a los demonios. Mira, maestro, ya aquí sabemos ya, dice Master, o sea, maestros del aire y del agua. Luchaban con furia elemental, ¿no? Nos salvaron. Nunca olvidaremos nunca olvidaremos su advertencia. El ejército del infierno está viniendo por nosotros. Y vamos a encontrarnos con ellos, o sea, los vamos a conocer con nuestra tormenta perfecta. Ya tenemos ahora un gameplay de la nueva clase, ¿ok? Que por cierto, aquí todos eran Tempest, o algunos que eran pícaro, un rogue, un asesino, algo así. Y creo que de alguna manera se llama Tempest, el Team Tempest ganó ya en esta apuesta, pero esto tiene dos dagas, o sea, es muy similar. Parece ser una mezcla de asesino realmente con poderes de viento y de agua. Algo totalmente nuevo, digamos, en el mundo de Blizzard, de Santuario, como dijeron, que sería algo que sería nuevo en el mundo de Santuario, y realmente es así. Tiene dos dagas como un asesino, pero tiene mucho daño en área y mucho poder de agua y de viento. Si bien visualmente les digo que tengo mi reserva, no me gustó tanto, pensé que iba a estar más épico, pero lo que es la mecánica de la clase y lo que se ve, sí luce muy bien y muy atractiva. Mucho daño en área, probablemente tenga mucho control con esta agua. Vamos a ver de qué viene, pero me gustó las imágenes que nos mostraron, incluso más que cuando mostraron las de Caballero de Sangre. No me gustaron tanto, estas sí me gustaron. Hay mucho daño en área y las habilidades con el agua están geniales, brother. Para un teléfono, eso fue como de viento, ¿no? Pero que te digo, el look como tal quizás también tiene que ver con el skin y tal, ¿no? Pero ese skin está un poquito extraño. Que debe ser el que le dan a esta nueva clase ahora, si en el aniversario o lo que sea, dan un skin nuevo. Probablemente sea este skin el que regalen ya, que es el que está en el video, pienso yo. Digo yo, tirando ahí al aire. Y si siguen la mecánica de lo que hicieron el año pasado, probablemente dé un skin similar para todas las clases. Pero no me gusta tanto, o sea, no sé. El skin en sí no lo veo bonito, esa cosita aquí, no sé, Katara, la de Avatar, no sé. Conviértete en la tormenta, 23 de mayo. Y bueno, ya eso se sabía, eso se venía hace rato ya, que era el 23, desde que pusieron el calendario con un lanzamiento especial el día 23, sabíamos que era la nueva clase sin duda. Y ahí está ya todo confirmado, ya no hay nada más que especular respecto a la nueva clase. Y entonces vamos a seguir ahora con las notas del parche que anunciaron ayer, y creo que al inicio del video le decía que esta noche, pero no, es el día 8. Esta noche, el día 7, es en España, pero para nosotros sería el día 8. Como siempre, por la madrugada hace un receso el servidor, y cuando entre, pues ya tenemos la actualización, descargamos y listo. Pase de batalla de la temporada 26. Vamos a ver acá el aspecto, ¿no?, del pase de batalla. Aquí tenemos la compañera maga. El bárbaro está bastante bien. El monje, ay Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Black Panther. Sin palabras, bro. Sin palabras, ese casco lo modeló el hijo del diseñador
que está haciendo las prácticas de la escuela, le dijeron, un diseño en las prácticas de, ¿sabes?, la asignatura esta de diseño gráfico y demás, y el muchacho hizo esto y al papá le gustó y dijo, ¿por qué no? Se lo vamos a dar en el pase de batalla que viene, porque eso no pudo haberlo hecho. Pobre monje. Igual que el que le gusta la película Mortal Kombat como tal, esta onda no tiene el mismo colorcito, pero bueno, viene una onda ahí de suceso. Ni sé. Pero esto, yo lo veo y me acuerdo de Mortal Kombat. Ahora no me acuerdo de quién o cómo, pero es Mortal Kombat. Y este es Venom. Este viene siendo Venom. O sea, se inspiraron lo que es los cascos, se pusieron creativos esta vez. ¿Ya? Este casco es de Venom. El nigromante, chicos, esto es una valquiria, ¿sabes? Esto tiene cabeza de valquiria. Pero aún así, no es el peor que he visto. Y este, déjame decirle que si bien me recuerda a alguien también, esos ojos rojos y ese trapo, ahora no me puedo acordar en quién, pero es de los mejorcitos. O sea, la armadura en el pecho y demás, me un poquito mejor la estética del caballero de sangre. Mira, el bárbaro está aceptable, el caballero está aceptable. Creo que el nigromante está aceptable, el cruzado siempre le va bien, aunque esta vez, déjame decir, de los cruzados de la que menos me gusta. El monje, de verdad que en esa esquina, pobrecito el monje y el mago, ay mi madre, parece una fiesta de disfraces. Y aquí, bien aquí con la bandeja, una bandeja con copas repartiendo en la fiesta o algo así, es lo que pudiera hacer eso. Y igual que el cazador, siempre lo matan, o bueno, generalmente esta vez lo mataron. Hay 3 skins aquí que me erizo. La veo y me erizo. Ahora, del pase de batalla, que hay algo importante, no sé si lo leyeron todito a tope, y nos dice acá que a partir del pase de batalla de esta temporada que viene, de la 26, los cosméticos del pase de batalla potenciado ahora se pueden reclamar en el nivel 15 en lugar del nivel 30. No entiendo aquí porque antes era en el nivel 1 y en el nivel 40 los cosméticos. No sé si será de otro tipo de cosméticos que está hablando esto aquí, no sé. Pero dice, la compra del pase de batalla potenciado para coleccionista, el de $15, desbloquea inmediatamente los cosméticos. No importa en qué lugar esté el cosmético, desde que usted compre el potenciado, ya día 1 del pase, los que compren el potenciado ya van a andar con el skin ya, con el cosmético. Claro, es que no vale la pena andar con el cosmético. Está horrible. Vamos a verlo en el juego, pero hay algunas clases que sí, pero otras están horribles. Esta temporada va a comenzar el 9 de mayo y va a durar hasta el 6 de junio. Que precisamente el 6 de junio, por cierto, no sé si es que le coincidió cómo fue esto, pero el 6 de junio es el aniversario de Diablo Immortal. Bien. Guerra de Torres, temporada 2. Esto ustedes saben que en el PvP allí en Westmar, cuando usted está hablando en la capital para entrar al PvP, hace un tiempo tuvimos activos como 2 eventos de PvP. Y usted tenía recompensas en cada uno de estos diferentes. Ok, podía ir jugando en los dos. Y tenían distintos horarios. Si uno era de 6 a 8, el otro era de 8 a 10 y de 10 a 12 empezaba entonces el PvP tradicional que tenemos. Entonces va a empezar una nueva temporada de este tipo de evento y de PvP. Un nuevo evento de tiempo limitado, vientos arremolinados. Y este evento claramente va a ser el que va a dar inicio a la liberación de la nueva clase. Aquí tenemos todas las clases, ok, perfecto, pero la original que salió es la que le estoy poniendo en pantalla, donde tenemos recompensas en distintos días de estas que hay que reclamar, a menos que lo hayan cambiado de pronto así, pero no creo. El día 16 de mayo, el 17, el 19 y el 23 termina con un blasón y ya el lanzamiento de la nueva clase. Y como ven aquí abajo, de hecho nos lo dice, el día 2 es 17, 19 y el 23 con el lanzamiento de la nueva clase, pero la imagen la modificaron al parecer aquí en las notas del parche. Nuevo ciclo del centro de eventos. Y ojo, porque esto se va a reiniciar, pero no con la actualización, se va a reiniciar el 17 de mayo. Ya aquí nos lo dice, el 17 hasta el 18 de junio se va a hacer el siguiente ciclo del centro de eventos. Pero bueno, los eventos que tenga, no lo deje para el final, que el 17 igual no le falta mucho. Termine los eventos porque le puede pasar como yo, que no he llegado al final, para que reclame todas las recompensas que tenga acá, ¿no? Antes de que se termine, porque esto se va a reiniciar al parecer con la frecuencia aproximadamente de un mes. Eventos que regresan, como siempre tenemos, pruebas del guerrero, del 8 de mayo al 16, tenemos peleas salvajes, ustedes saben, el Battle Royale, lo vamos a tener a partir del 10 de mayo hasta el 17, pesadilla del superviviente, lo vamos a tener del 17 de mayo, según se va terminando uno, viene el otro y tal, Callejón de Sangre, estuvo activo hasta hace nada, también ya lo van a volver a activar ahí. Eso es bueno siempre que el contenido esté ahí rotando, pero que no se demoren tanto en volver a ponerlo para el que le guste y tal. Pero está bien, tenemos eventos y sobre todo porque viene ahora el aniversario y Blizzard
todos los eventos los pone de golpe y quiere que todo el mundo esté conectado al juego ese mes de aniversario y haciendo todo constantemente y que dejen la vida aparte. Tampoco así. Eventos de acción sombría, como siempre, todos los clanes en cubierta, como siempre, actualizaciones de funciones, equilibrio de clases y campo de batalla. Bien, aquí hicieron algunos cambios y no lo hicieron para todos, solamente para el bárbaro, el caballero de sangre y el cruzado. Para el bárbaro nos dice, son legendarios evidentemente los que están nerfeando aquí. Ahora el bárbaro puede usar desmoralizar estando en un efecto de control o retroceso. No nos dice aquí control total, pero pudiera ser, ok, pudiera ser. Al martillo de los ancestros, o sea, la habilidad en sí, dice que el punto de impacto se ha movido ligeramente hacia atrás para acomodar los efectos visuales. Tenga en cuenta que esto también se aplica a las inscripciones de Hammer Hansi que utilizan los mismos efectos, porque esto es al martillo, no al legendario, es al martillo como tal. Esto sí es un legendario. Torbellino dice que el radio aumentó de 2 a 2.5 metros y los efectos visuales se ajustaron en consecuencia para que veas que aumenta realmente. Campo de brecho también a Torbellino, el radio aumentó. Son varios legendarios que hacían lo mismo. A todos le aumentaron el radio de 2 a 2.5 metros y que se vea visualmente. Por último, Furia de Berserker, el tiempo de utilización entre represalia se redujo de 0.8 a 0.5 segundos. El daño aumentó un 22%. Esto debe referirse al legendario que hace que mientras tengas la Furia Berserker toma represalia como que devuelvas daño, ¿no? Entonces esto sucedía cada 0.8 segundos al parecer y ahora lo bajaron 0.5, por lo cual va a aplicar un poquito más de daño, además de que el daño aumentó en un 22%. Caballero de sangre, lanza umbría, tiempo de utilización reducido de 9 a 6, un bufeo, el daño aumentó un 15% a la lanza. Para golpes giratorios le aumentaron el daño un 15% y el efecto explosivo ahora ocurre antes también. Golpes giratorios, la reducción de daño por acumulación se redujo de 5% al 4%, por lo cual ahí es un ligerito nerfeo. Y en el enjambre de murciélago la cantidad curada como porcentaje del daño infligido se ha reducido en todos los niveles de maestría. O sea, esta maestría es el nivel que usted tiene en Samina, donde está la esencia. Bien, del 15 al 12, del 19 al 15, del 24 al 18 y del 28 al 21. O sea, la cantidad que curan, bien, lo bajaron, por lo menos de este legendario acá. Supongo que estaba un poquitico fuerte y pues que se cure un poquito menos. Aún así me parecen valores todavía decentes. El cruzado. Escudo giratorio, tiempo de utilización reducido de 9 a 6. El daño aumentó un 15%. Un bufeo para ese legendario. Conjuración de luz, y esto es a la línea base, igual que el martillo del bárbaro. En el campo de batalla o rito del exilio, la duración de los efectos de inmunidad de conjuración de luz se reducirán en un 50% cada vez que el jugador recibe beneficio nuevamente dentro de un plazo de 20 segundos. Siendo el primero un 100%, el segundo 50% y el tercero 25%. ¿Qué significa esto? Que si usted utiliza conjuración de luz y este le va a dar inmunidad, vamos a poner un número redondo para hacer los cálculos, 4 segundos te va a durar esta inmunidad, ¿ok? Si tú te vuelves a lanzar la inmunidad en un periodo de 20 segundos, o sea, dentro de un periodo de 20 segundos, ya no te va a dar 4 segundos. O si alguien te lanza esta inmunidad, probablemente también, ¿ok? Solo te va a durar 2 segundos. Y si la vuelven a lanzar, solo duraría 25%, que vendría siendo un segundo. O sea, se va a ir reduciendo entre más utilice este mismo beneficio dentro de 20 segundos, por lo cual es un nerfeo considerable al cruzado y a este beneficio. Sobre todo, me imagino que cuando haya más de un cruzado y estemos obteniendo beneficios de uno y de otro, ¿sabes? Esto para que no entren, como sucede, dos cruzados de pronto. No sé, porque aquí dice Battleground y Rito del Exilio. No menciona, por ejemplo, PvP en la bóveda, pero a veces en la bóveda o algo así entran dos cruzados y uno se tira el inmune, están coordinados, y el otro tira el inmune y el otro tira el inmune y se vuelve un poco complejo. Pero bueno, aquí no nos mencionan bóveda, no nos mencionan otro tipo de evento. Dicen en campo de batalla y Rito del Exilio. No sé si esto sea todo PvP o solamente en este tipo de contenido, ya lo veremos con la práctica. Y al caballo le dicen aquí a este legendario, la duración de inmunidad al retroceso se ha reducido de 3 a 2.5, 3, etcétera. O sea, hubo una reducción también en el tiempo que dura la inmunidad de este legendario, por lo cual es otro nerfeo a la inmunidad del cruzado. A espada que cae nos dice que el daño se reduce un 15%, otro nerfeo más. Y cada vez que hace daño, digamos, o sea, ya logras aplicar el daño a un enemigo, solamente puede ser dañado a ese enemigo una sola vez, no más de una ocasión. Si hay más enemigos, pues cada uno puede recibir su daño, pero en una sola ocasión. Es otro nerfeo más. Y igual, Falling Sword, espada que cae, tiempo de utilización reducido. En este caso sí, le bajaron el tiempo, es un pequeño bufeo y el daño aumentó en un 15% para este legendario, ¿ok? Porque estamos hablando de legendarios aquí, excepto en algunos casos que les dije que era la habilidad de base. Rotación del jefe del guante, o sea, el desafío del infecario. Dice, ahora podrá recolectar recompensas por la primera muerte antes de que los jefes de Heliquari sean eliminados. Estén atentos al aviso que se les informará cuando reclamar la recompensa antes de la rotación del guante. Me imagino yo, antes de que esto cambie la temporada o algo así, que estemos atentos, pero realmente no entiendo muy bien lo que me quieren decir aquí.
si ustedes tienen ya una versión de alguien que escuchó, que leyó, que en Reddit, y realmente no entiendo esta parte aquí. Recompensa del buzón de ensamblaje de la sombra. O sea, esto se refiere a la reunión de la sombra. Las recompensas, dice, de la reunión de la sombra ya no se eliminarán automáticamente de tu buzón cuando los inmortales sean derrocados. O sea, puedes recoger las recompensas se van a quedar en el correo, ya sabes, se van a quedar en el correo, pero aún así las marcas que obtengas de este buzón no te van a contar para la progresión del rango del nuevo reinado. Se van a quedar vinculadas al reinado anterior, por lo cual igual no te sirven como para en el otro reinado me voy directo a Blade, a Filo o a Mercenario, a lo que sea. No. Sí se van a quedar ahí las recompensas, pero las marcas no van a servir. Logros rotativos, ¿ok? Logros rotativos. Vamos a ver qué nos dice aquí. Se retiran 5 trofeos, después de los cuales ya no se podrán conseguir. Ahora podrán reclamar sus recompensas. Serán trasladados a una sección llamada Legado. Este reto que hay acá de este logro, trofeo, lo que sea, derrotar a Vita en Infierno 5 en menos de 2 minutos, lo van a eliminar. No sé si es que de pronto Infierno 5 de ahí, no sé qué van a hacer con eso. ¿Ok? ¿Por qué los eliminan en sí? O porque van a eliminar pronto algunas dificultades de ahí del Infecario, las más viejas, no lo sé. Dice, Golgotra de Claimer derrota a Golgotra en Infierno 5, también se va a derrotar a Histur en Infierno 5, también se va a derrotar a Islesh en Infierno 6, también se va, y derrotar a Banson también se va. O sea, les recomiendo que si no lo han hecho, háganlo hoy, antes de la actualización, para que puedan reclamar igual, porque los puntos no los van a quitar. O el logro debe quedarse por ahí, no creo que nos quiten los puntos, pero ya no van a ser obtenibles, así que les recomiendo que los haga hoy. Y hasta aquí, mi gente, esto ha sido de manera rapidita aquí, lo más rápido que he podido, ¿ok? Lo más rápido que he podido, de manera general, el resumen de la actualización, de la nueva clase y de todo esto que viene. Espero, como siempre, si el contenido que hago les gusta, que me dejen un like, suscríbanse al canal y nos vemos en un siguiente video. Chao.